Mi esposo se había acostado con casi todas mis colegas y amigas. Yo fingía no darme cuenta, eligiendo en cambio concentrarme en los chequeos de maternidad como de costumbre con mis 8 meses de embarazo, hasta que, en una ocasión, cuando iba de camino a un chequeo de rutina, su nueva amante me atropelló. Me dolía todo el cuerpo y le rogué que me ayudara. Jonathan me miró con frialdad, sin el menor rastro de compasión. Sarah Claire, ¿cuándo aprendiste a fingir tan bien? Su voz estaba cargada de desdén. Si crees que fingiendo vas a lograr que me importe, te equivocas. Aunque murieras frente a mí, ni siquiera te prestaría atención. Dicho esto, se marchó con su nueva amante, dejándome ahí para desangrarme sola. Cuando desperté en el hospital, me dieron la peor noticia posible. Mi madre, al recibir el impacto de lo sucedido, sufrió una crisis de salud que no pudo superar. Cuando recobré la conciencia, mi corazón ya estaba insensible. A mi lado estaba el abuelo de Jonathan, con la tristeza marcada en el rostro. Déjame ir, dije en tono llano. Sea lo que sea que le debía a la familia Richards, ya lo he pagado con mi vida. Mi teléfono no dejaba de sonar con mensajes entrantes. Cuando eché un vistazo, vi que la pantalla estaba inundada de fotos. Jonathan y su amante, Lily y Patricia, entrelazados en brazos. Mientras yo luchaba por mi vida, ellos celebraban en un hotel de 5 estrellas, con sus cuerpos cubiertos de marcas de amor. En una de las fotos, Lily descansaba contra su pecho, con una sonrisa llena de provocación, sin conocer la magnitud de la crueldad de su nieto. Este anciano todavía quería hacer un último intento. Colocó un montón de documentos frente a mí. Acciones de la corporación Richards. Sarah, Richards no es mala persona en el fondo. Lo has amado durante tantos años. ¿No puedes darle otra oportunidad?, suplicó. Mientras yo esté aquí, nadie ocupará tu lugar como señora de los Richards. No respondí. En su lugar, reproduje el video que Lily acababa de enviarme. El sonido de 2 personas entregándose el uno al otro llenó la habitación del hospital al instante. Su Shanshan exclamaba y preguntaba: Richards, ¿de verdad no te sientes mal por dejar a Sarah tirada en la carretera así? La voz de Lily estaba cargada de diversión. Jonathan, con los labios pegados a su cuello, soltó una risa baja. ¿Por qué me importaría? Tú eres la única a la que amo. Aunque ella diera a luz a mi hijo, nunca se compararía contigo. La traición descarada hizo que la cara del anciano se pusiera pálida como un fantasma. Su cuerpo tembló, las venas de su cuello se hincharon de ira. Después de un largo y pesado suspiro, finalmente cedió. La familia Richards te ha agraviado, dijo. Yo me encargaré del divorcio. En 7 días serás libre. Su voz se suavizó mientras continuaba. En cuanto al entierro de tu madre y tu hijo, entró una enfermera, llevando en sus brazos un pequeño bulto sin vida. Incluso el destino parecía no querer permitirme seguir sufriendo en este matrimonio. Mi hijo no tuvo la oportunidad de conocer el mundo. Aparté la mirada, luchando por regular mi respiración. Entiérrenlo con la familia Richards. Las cenizas de mi madre, me las llevaré conmigo. El anciano asintió con dolor. Me equivoqué al mantenerte atada a esta familia. Vete, ve a encontrar una vida más allá de todo esto. Te mereces un mundo más amplio. Dicho esto, se marchó encorvado con el niño ya muerto en sus brazos. En cuanto la puerta se cerró, las lágrimas que había estado conteniendo por fin se derramaron. Años de amargura y arrepentimiento me golpearon de golpe. Mi matrimonio con Jonathan había sido arreglado por su abuelo. Él necesitaba a alguien que controlara a su nieto rebelde. Yo necesitaba a alguien que pagara los gastos médicos de mi madre. Había sido un intercambio justo. Dejé mi trabajo y me casé con él. Con el tiempo, descubrí la infancia trágica de la que rara vez hablaba. Cómo perdió a sus padres a temprana edad. Cómo se despertaba a medianoche gritando «mamá» en sus sueños. En esos momentos, nuestras 2 almas rotas parecían resonar una con la otra. Quiero curar su corazón. Quiero formar una familia feliz con él. Así que me dediqué a ser la esposa perfecta. Me entrené incansablemente en la cocina, con la esperanza de recrear el sabor de la comida de su madre, el único calor que había conocido. Viajé de un lugar a otro, tratando de recrear la pequeña cabaña de madera de sus recuerdos de infancia. Incluso aprendí todos los trucos en la cama para satisfacer sus necesidades, con la esperanza de que eso lo hiciera quedarse. Pensé que tendríamos un futuro feliz juntos, pero en nuestro aniversario de bodas, él entró orgullosamente en un hotel con mi mejor amiga de manera muy digna. Como una loca, corrí tras él para pedirle una explicación. Él se burló y arrojó el contrato entre su abuelo y yo en mi cara. Sarah, ¿de verdad pensaste que tenías un lugar a mi lado? Todo esto siempre ha sido un acuerdo, nada más. ¿Con qué derecho me cuestionas por mi aventura? Si te atreves a molestarme, dejaré de pagar el tratamiento de tu madre en ese mismo segundo. Me sentí como si me hubieran electrocutado. No pude articular ni una palabra. A partir de entonces, Jonathan se volvió aún más descontrolado. Cuando se cansó de jugar con celebridades de internet, pasó a mis amigas. Probó mis límites una y otra vez. De un lado, mi madre necesitaba tratamiento médico. Del otro, mi matrimonio estaba podrido hasta la médula. Estuve a punto de colapsar. Las 2 fuerzas me arrastraban en direcciones opuestas, destrozándome. Un día, sumida en mis pensamientos, tropecé y caí por las escaleras. Fue entonces cuando descubrí que estaba embarazada. Su abuelo me suplicó, casi desesperado: Sarah, por favor conserva al bebé. Tal vez esto pueda salvar tu matrimonio.
Sí, después de que nazca el bebé, Richard sigue sin cambiar. Te prometo que no te obligaré a quedarte. Con demasiadas emociones a cuestas, acepté. Lo intenté. De verdad lo hice. No pensé en esforzarme tanto durante tanto tiempo. Pero al final, lo perdí todo. A mi madre, a mi bebé, a mi matrimonio, a mi amor. Me limpié las lágrimas y miré por la ventana hacia el cielo gris. Tal vez el único consuelo era que tanto Jonathan como yo finalmente éramos libres. Mientras estaba sumida en mis pensamientos, mi teléfono sonó. Era él. Sara, ¿fuiste otra vez a llorarle a mi abuelo? Arruinaste mi noche con Lily. Te advierto, si vuelves a hacer algo así, te cortaré la tarjeta de crédito. En el pasado habría rogado, pedido disculpas y hecho cualquier cosa para volver a ganarme su favor. Pero ahora, simplemente dije con rostro indiferente, haz lo que quieras. Lo tomé desprevenido con mi indiferencia, pero pronto se burló. Así que todo ha terminado. Pero no olvides que el apellido Richards sigue teniendo control sobre ti. Cerré los ojos. Ya había visto de lo que era capaz. La primera vez que lo sorprendí en la cama con otra mujer, inocentemente fui a buscar justicia con su abuelo, pero lo único que obtuve a cambio fue su retorcida venganza. Esa noche me dejó claro cuánto disfrutaba humillarme. Mientras yo sufría, él seguía con su vida sin remordimientos, asegurándose de que lo supiera. Cuando llegó la mañana, mi cara estaba hinchada, mi cuerpo con principios de congelación, y terminé en el hospital. Aquella noche, la última pizca de amor que sentía por él murió en la nieve. Después de eso, por más cruel que fuera, fingía no ver. Soportaba toda humillación e insulto que Richards me hiciera. Me obligaba a seguir en el papel de señora de los Richards. Pero ahora, mi madre se había ido. Mi bebé también. Este matrimonio, ya un cadáver, necesitaba ser enterrado de una vez por todas. Colgué el teléfono sin decir más. Luego me levanté y contacté a mi amigo de la funeraria para hacer una cita para la cremación. Cuando regresé a la habitación del hospital, vi a Jonathan en la puerta. Frunció el ceño al verme. Luego se mofó. ¿Por qué ya no sigues actuando y fingiendo lástima? Cruzó los brazos y me examinó con una mirada helada. Andando de arriba a abajo tan pronto después de dar a luz, parece que estás muy bien de salud. Supongo que no necesitarás tiempo de recuperación. Se acercó más, con la voz resumando malicia. He decidido llevar a Lily a vivir a la villa. Es joven, delicada y no sabe hacer las tareas del hogar. Ve a tramitar tu alta del hospital y ven a casa para ser nuestra sirvienta. Mientras se inclinaba hacia mí, sus labios se curvaron en una sonrisa cruel. Tu sufrimiento me divierte más de lo que imaginas. Me miró fijamente, esperando ver mi dolor y tristeza reflejados, pero no vio nada. Sostuve su mirada con un rostro tan vacío como un lienzo en blanco, sin rastro de emoción. Su diversión se desvaneció al darse cuenta de que ya no había nada que pudiera destruir. Irritado, se volvió hacia una enfermera cercana. ¿Dónde está el bebé? ¿Niño o niña? Tráemelo. La enfermera dudó, pálida de ansiedad. Yo, impotente, dije. El abuelo se llevó al bebé. Jonathan parecía querer decir algo más, pero su teléfono sonó. En cuanto respondió, su rostro se torció de furia. Su rostro se torció de furia. Sara, ¿qué le hiciste a Lily? No sabes en qué te estás metiendo. Ya débil por el parto, retrocedí y choqué contra la barandilla de la cama. La enfermera corrió a ayudarme preocupada. Señor Richard, su esposa acaba de dar a luz. Si sigue así, va a matarla. Pero a Jonathan no le importó. Actuó como si no hubiera escuchado nada. Preocupado por Lily, salió de la habitación sin dedicarme otra mirada, pensando únicamente en ella. La enfermera me miró con el corazón encogido. Mi rostro pálido, sin embargo, no mostraba ninguna expresión adicional. Estaba pálida, con el corazón vacío, como si todo el amor y el odio se hubieran consumido en 10 años de sufrimiento. Después de la revisión médica, los doctores me indicaron que descansara. Fue entonces cuando finalmente comprendí la razón por la que Jonathan había perdido el control. El bebé había muerto, y su abuelo, destrozado por el dolor, se vengó usando su influencia para vetar a Lily en toda la industria. Desesperada, ella creyó erróneamente que yo la estaba perjudicando. Corrió a llorarle a Jonathan, exagerando y avivando el fuego en su contra. Por eso reaccionó con furia. Pero no terminó ahí. Como regalo para Lily, Jonathan revocó mis acciones en la corporación Richards y se las transfirió a ella. Para contentarla aún más, incluso fotografió 20 estrellas en el cielo y las nombró en honor a Lily Patricia. Durante una entrevista, Lily presumió su nuevo anillo de diamante, sonriendo dulcemente. No me considero una amante. Si una mujer no puede mantener el corazón de su marido, no tiene a quien culpar más que a sí misma. Pasó un dedo por su anillo, su voz llena de burla. Además, la actual señora Richards se casó por dinero, pero yo amo a Richards con todo mi corazón. Internet estalló en el caos. Sus fans la colmaron de halagos, mientras otros la condenaban por su descaro. Algunos incluso etiquetaron mi cuenta, bombardeándome con insultos y exigiendo que me apartara por ella. Miré mi teléfono, pero en lugar de enojo, sentí ironía. Después de tantos años, los trucos de Jonathan para conquistar mujeres no habían cambiado en absoluto. Pensándolo bien, Jonathan había hecho exactamente lo mismo conmigo.
Después de saber que yo había crecido en la pobreza y nunca había celebrado un cumpleaños, me hizo 20 regalos en mi 20º cumpleaños, desde un relicario dorado para mi primer año hasta una villa para mi 20º. Dijo que quería compensarme por los sufrimientos que había pasado en esos 20 años. Todavía recuerdo ese día. Tomó mi mano bajo el cielo estrellado. Sara, perdí a mis padres cuando era joven, pero de ahora en adelante trataré a tu madre como a la mía. Formaré la familia más feliz contigo. Me derretí en la profundidad de su mirada. Inocentemente, pensé que por fin había encontrado a alguien con quien compartir toda una vida. Pero el amor tenía fecha de caducidad, y una vez que se acabó la novedad, pasó sencillamente a otra persona. Una noche, durante una de nuestras supuestas citas, me abandonó en la cima de una montaña solo para poder entregarle flores a su nueva amante. Esa noche, caminé por horas en la oscuridad. El cansancio y el frío quedaron marcados en mi cuerpo, un recordatorio del precio que pagué por amarlo. Ahora que lo pienso, debería haberlo sabido entonces. Un hombre egoísta y sentimental como él nunca se conformaría con una sola mujer. Nuestro contrato matrimonial siempre había sido, en realidad, la excusa perfecta para justificar su infidelidad. Con ese pensamiento en mente, dejé un comentario en el último video de Lily. Apagué la pantalla de mi teléfono después de dejar aquel comentario en el video de Lily. No me molesté en ver las reacciones, ni los insultos, ni las burlas que seguramente vendrían después. Algo dentro de mí estaba muerto, completamente apagado. No era tristeza, ni furia, ni desesperación. Era solo vacío. Me recosté en la cama del hospital, fijando la vista en el techo. La voz de la enfermera resonaba en el fondo de mi mente mientras me hablaba de los cuidados postoperatorios, de los medicamentos que debía tomar, de los síntomas que debía vigilar. Asentí sin procesar nada. Horas después, el médico me dio el alta. Caminé lentamente hasta la recepción, sintiendo mi cuerpo frágil y torpe, como si todavía no me perteneciera del todo. No tenía a dónde ir. La mansión de los Richards ya no era mi hogar. No había un lugar al que pudiera llamar refugio. Señora Richards, la recepcionista dudó al pronunciar mi apellido. ¿Necesita que llamemos a alguien para que la recoja? No, no tenía a nadie. Salí del hospital por mi cuenta, sintiendo el aire frío de la noche golpearme la piel. No había traído más que mi teléfono, mi identificación y un poco de dinero en efectivo que llevaba en el abrigo. Un taxi esperaba en la entrada, con el conductor mirándome con impaciencia. Me subí sin pensarlo demasiado. ¿A dónde la llevo? Abrí la boca, pero no tuve respuesta. La ciudad era enorme, pero no había un solo sitio en ella donde pudiera sentirme segura. Después de un largo silencio, murmuré el nombre de un hotel cualquiera. Uno barato, lejos de los distritos lujosos donde solía estar. Cuando llegué, el recepcionista apenas me miró antes de entregarme la llave. La habitación era pequeña, con una cama dura y paredes desgastadas. Me dejé caer sobre el colchón, sintiendo cómo el peso de todo lo que había sucedido amenazaba con aplastarme. Había pasado una vida entera tratando de ser la esposa perfecta. Y ahora, sin Jonathan, sin la familia Richard, sin el bebé que jamás conocería, ¿qué me quedaba? Nada. Me cubrí con las mantas, pero el frío seguía ahí, incrustado en mis huesos. Traté de dormir, pero cada vez que cerraba los ojos, las imágenes volvían. El llanto ahogado de mi madre, la risa cruel de Jonathan, la indiferencia de Lily, la sangre en el asfalto. La desesperación me atrapó en su abrazo asfixiante. Pero incluso en mi dolor, una verdad emergió con claridad brutal. Jonathan había seguido con su vida. Se había marchado con Lily sin mirar atrás, sin un solo rastro de remordimiento. ¿Por qué debía seguir siendo yo la que cargara con el peso de lo que él había hecho? Me senté lentamente en la cama. Tal vez esta era mi oportunidad, no de venganza ni de justicia, solo de ser libre. Mañana comenzaría de nuevo. Desperté antes de que el sol saliera por completo, con la garganta seca y el cuerpo agarrotado. Había dormido unas pocas horas, pero dentro de mí algo se sentía diferente. Tal vez no fuera una sensación de alivio, pero sí de certeza. Todavía estaba aquí, todavía respiraba, y eso significaba que aún podía hacer algo con mi vida. Me levanté de la cama del hotel con movimientos torpes, como si mis músculos no estuvieran acostumbrados a moverse por decisión propia. La habitación seguía en penumbra, iluminada solo por la tenue luz del amanecer que se filtraba por las cortinas delgadas. El aire estaba viciado, impregnado del olor a humedad y perfume barato de las sábanas. Era un lugar sin identidad, como yo en este momento. Encendí la ducha y dejé que el agua tibia cayera sobre mi piel. Cerré los ojos y apoyé las manos en las baldosas frías, sintiendo cómo la presión del agua trataba de arrancar los rastros del pasado. Pero el pasado no se borra con agua caliente. Cuando salí del baño, me miré en el espejo empañado. ¿Quién era la mujer que me devolvía la mirada? Las ojeras hundidas, el cabello apagado, la expresión vacía. Parecía alguien que había sobrevivido a una tormenta, pero que aún no sabía si había llegado a tierra
tierra firme o si solo flotaba a la deriva. No podía seguir así. Me vestí con lo poco que tenía y bajé a la cafetería del hotel. El café estaba tibio y aguado, pero lo bebí de un solo trago. Luego caminé sin rumbo, perdiéndome entre las calles de la ciudad. Por primera vez en años, no tenía un destino fijo. Nadie esperaba mi llegada. Nadie se preguntaría dónde estaba. Y, extrañamente, eso me dio una sensación de libertad. Pero la libertad no sirve de nada sin dinero. Miré el reloj y me dirigí a la zona comercial. Pasé por escaparates relucientes, tiendas de lujo donde, hasta hace poco, habría entrado sin dudar. Pero ahora no tenía un apellido que respaldara mis gastos. No era la señora de los Richards, era solo Sarah Clare, una mujer sin más recursos que su propia voluntad. Cuando encontré una joyería discreta en una calle poco transitada, entré sin vacilar. El dueño, un hombre mayor de rostro severo, apenas me dedicó una mirada antes de ajustar sus gafas y fijarse en las piezas que coloqué sobre el mostrador. El último vestigio de mi antigua vida. Un collar de perlas, un par de anillos de diamantes, un brazalete de oro blanco, murmuró mientras examinaba cada uno con una lupa. Todas son piezas de excelente calidad, aunque algunas tienen marcas de uso. No me importa el precio, dije con frialdad. Solo quiero deshacerme de ellas. El hombre arqueó una ceja, como si quisiera preguntarme algo, pero se limitó a hacer números en una calculadora. Puedo ofrecerle una buena cantidad, en efectivo o transferencia. Transferencia. El trato fue rápido, casi impersonal. Minutos después, tenía suficiente dinero en mi cuenta bancaria para empezar de nuevo. No para una vida de lujos, pero sí para sobrevivir hasta encontrar un camino. Salí de la tienda con las manos vacías y respiré hondo. Jonathan me había quitado casi todo, pero esas joyas eran lo último que me ataba a él. Ahora al menos tenía algo propio, pero tener dinero no era suficiente. Necesitaba una dirección. Durante horas, caminé por la ciudad, entrando en oficinas, dejando solicitudes en cada empresa que aceptara mi currículum. Mi experiencia laboral era un agujero negro después de años dedicados a un matrimonio que no había sido más que una jaula dorada. A medida que avanzaba el día, las negativas se acumulaban. Buscamos a alguien con más experiencia reciente. Podemos llamarla si surge algo. Por ahora no tenemos vacantes. Por primera vez, comprendí lo difícil que era comenzar de cero. El sol empezaba a ocultarse cuando entré en un pequeño despacho de consultoría. No era un lugar imponente como los edificios empresariales donde había estado antes, pero tenía un aire profesional y ordenado. El gerente, un hombre de unos 50 años con lentes gruesos, revisó mi solicitud en silencio. No tiene experiencia reciente, comentó tras un momento, pero veo que su formación es sólida. ¿Por qué dejó de trabajar? Respiré hondo. Por razones personales. No necesitaba contarle mi vida, y él no parecía interesado en saberla. Asintió con calma y cruzó las manos sobre el escritorio. Podríamos darle una oportunidad como asistente administrativa. No es un puesto de alto nivel, pero es un comienzo. Antes de que pudiera continuar, respondí sin dudar. Lo tomaré. Él arqueó una ceja, sorprendido por mi rapidez, pero asintió. Bien, empieza el lunes. Tomé el contrato con manos firmes. No era un gran salario, ni un puesto impresionante, pero era un primer paso. Salí de la oficina con la mente nublada. El cansancio se hacía presente en cada músculo, pero dentro de mí sentía algo que no había sentido en mucho tiempo. No era felicidad, ni emoción, era alivio. Cuando volví al hotel, miré el techo en la oscuridad. Jonathan había sido el centro de mi mundo durante demasiado tiempo. Ahora tenía que aprender a vivir sin él. Y aunque todavía no sabía quién era sin Jonathan Richards en mi vida, al menos había tomado mi primera decisión. Mañana comenzaría mi nuevo trabajo. El lunes por la mañana, me vestí con la ropa más profesional que pude encontrar. No era nada especial, solo una blusa blanca sencilla y un pantalón negro de corte formal. Pero al mirarme al espejo, sentí algo distinto. Parecía otra persona, o tal vez parecía la persona que estaba a punto de descubrir quién era en realidad. El despacho de consultoría no era lujoso ni imponente, pero tenía un ambiente ordenado y profesional. Al entrar sentí una ligera punzada de ansiedad, como si una parte de mí aún temiera fracasar antes de siquiera empezar. Mi jefe, el señor Méndez, me recibió con un breve asentimiento. Sara, aquí está tu escritorio. Como asistente administrativa, tu trabajo será organizar documentos, responder correos y coordinar reuniones. Nada complicado, pero para mí era todo un mundo nuevo. Me acomodé en mi silla y observé la pantalla de la computadora. Durante años, mi única preocupación había sido cómo mantener a Jonathan interesado, cómo ser la esposa que él necesitaba. Ahora, mi prioridad era otra, yo. Los primeros días fueron duros, no porque el trabajo fuera difícil, sino porque había olvidado lo que se sentía ser una persona independiente. El sonido constante de los teléfonos, el tecleo de los empleados a mi alrededor, las voces hablando sobre proyectos, todo era tan distinto de la vida de lujo silencioso que llevaba en la mansión Richards. Pero algo dentro de mí despertó. Comencé a fijarme en cómo operaba la empresa. Observé las reuniones, leí los informes financieros con más atención de la necesaria, presté atención a los clientes y sus preocupaciones. Y lo más importante, aprendí. Poco a poco, la inseguridad inicial se disipó. Me volví eficiente, organizada. Encontré soluciones a problemas antes de que se convirtieran
convirtieran en obstáculos. Méndez lo notó. Aprendes rápido, comentó una tarde, observando cómo reestructuraba los archivos de los clientes para hacerlos más accesibles. ¿Alguna vez pensaste en trabajar en consultoría? Lo pensé. No, nunca lo había pensado, porque mi vida antes de esto no me había permitido imaginarme fuera del papel de esposa trofeo. Tal vez debería considerarlo, respondí con una sonrisa ligera. La idea se instaló en mi mente. Por las noches, en lugar de perderme en pensamientos del pasado, comencé a leer sobre finanzas, estrategias de inversión, mercado de valores. El mundo de los negocios nunca me había interesado, pero ahora lo veía como una herramienta, una vía para construir algo solo mío. Una noche, mientras revisaba mi cuenta bancaria, noté que aún me quedaba algo de dinero de la venta de mis joyas. No era mucho, pero era suficiente para intentarlo. Hice mi primera inversión, pequeña, discreta, pero mía. A la mañana siguiente, al mirar mi reflejo en el espejo, vi algo diferente. Ya no era la mujer rota que había salido del hospital. Era alguien en proceso de renacer. El tiempo comenzó a avanzar con una rapidez inesperada. Mientras yo me sumergía en mi nuevo trabajo y exploraba el mundo de las inversiones, el nombre de Jonathan Richards empezó a aparecer cada vez más en los titulares, y no por buenas razones. Al principio fueron solo rumores dispersos en foros financieros y revistas empresariales. Las acciones de la corporación Richards estaban cayendo, los inversionistas estaban perdiendo la confianza, los proyectos no avanzaban como antes. Al leer cada noticia, no sentí placer ni venganza, solo indiferencia. Jonathan siempre había creído que el poder y el dinero le pertenecían por derecho, como si fueran una extensión de su apellido. Pero lo que no se gana con esfuerzo, no se mantiene por mucho tiempo. En la oficina, continué con mi rutina. Trabajaba hasta tarde, aprendía sobre mercados financieros y hacía pequeñas inversiones. No tenía prisa, porque esta vez no estaba buscando complacer a nadie más que a mí misma. Una tarde, mientras revisaba informes en la computadora, mi compañera de trabajo, Sofía, dejó una revista sobre mi escritorio. ¿Lo viste?, preguntó, señalando la portada. Mi estómago se tensó al ver la imagen de Jonathan y Lily. Estaban en un evento, pero algo había cambiado. La arrogancia en el rostro de Jonathan ya no era la misma. Tomé la revista y leí el artículo. Corporación Richards en crisis. Los inversionistas exigen cambios tras la caída de acciones. Parpadeé. ¿Así que las cosas realmente se estaban derrumbando? La nota hablaba sobre decisiones financieras irresponsables, sobre cómo Jonathan había despilfarrado recursos en viajes y regalos para Lily, en lugar de enfocarse en la estabilidad de la empresa. Lo que más me sorprendió fue que el consejo directivo estaba perdiendo la paciencia con él. Cerré la revista sin mostrar emoción. Parece que la fortuna no dura para siempre, murmuré, devolviéndosela a Sofía. Ella me lanzó una mirada divertida. ¿Lo conoces? Digamos que alguna vez estuve cerca de ese mundo, respondí sin dar más detalles. Esa noche, mientras cenaba sola en mi pequeño departamento, mi teléfono vibró. No tenía el número guardado, pero lo reconocí de inmediato. Jonathan. Por un momento, solo miré la pantalla, esperando que la llamada se desconectara sola, pero cuando insistió por tercera vez respondí. ¿Zara? Su voz sonó tensa. Y por primera vez, no había arrogancia en ella. ¿Qué quieres?, pregunté con frialdad. Hubo un silencio incómodo, como si estuviera reuniendo las palabras correctas, como si estuviera intentando medir mi reacción. Podemos hablar, no era una pregunta. No tenemos nada de qué hablar, Jonathan. No seas ridícula, bufó. Sé que estás viendo las noticias, sé que sabes lo que está pasando. Sí, lo sé. Silencio. Entonces, su tono cambió, más suave, más manipulador. ¿No te interesa saber más? Solté una risa seca. Todavía pensaba que podía controlarme. Jonathan, lo que pase con la corporación Richards no es mi problema. Dejaste claro que yo no significaba nada para ti. Y ahora, tú no significas nada para mí. Colgué sin darle oportunidad de responder. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que realmente era libre. Y lo mejor de todo, sabía que eso lo estaba destruyendo más que cualquier venganza. Los días pasaron con una tranquilidad inusual. Mi vida, aunque aún modesta, tenía una estructura que nunca antes había conocido. Trabajaba, aprendía, invertía, y lo más importante, vivía para mí misma. El nombre de Jonathan Richards seguía apareciendo en los titulares. Los inversionistas ya no confiaban en él. La junta directiva estaba presionándolo, y el imperio que una vez creyó indestructible se desmoronaba lentamente. Pero para mí, eso era solo ruido de fondo. Ya no me importaba. Lo que realmente me importaba era el evento empresarial al que asistiría esa noche. Méndez, mi jefe, me había invitado a un cóctel organizado por una de las firmas más importantes del sector. Haz contactos, me había dicho. Te hará bien conocer a la gente correcta. No me entusiasmaban los eventos sociales, pero si quería avanzar, tenía que empezar a moverme en esos círculos. Me puse un vestido negro simple, pero elegante, con tacones bajos y un maquillaje discreto. Ya no necesitaba joyas ostentosas ni vestidos de diseñador para sentirme valiosa. El evento se llevó a cabo en la terraza de un hotel de lujo. Las luces de la ciudad brillaban a lo lejos y el sonido del cristal de las copas chocando llenaba el aire. Era un mundo que me resultaba familiar, pero al mismo tiempo, completamente ajeno. Tomé una copa de vino y me mantuve en la periferia, observando las conversaciones, analizando
analizando las dinámicas. No tardé en notar que muchas de esas personas no estaban ahí solo para socializar. Había negociaciones encubiertas en cada sonrisa, estrategias disfrazadas de charlas triviales. Primera vez en un evento como este. La voz grave y segura me tomó por sorpresa. Me giré y me encontré con un hombre alto, de cabello oscuro cuidadosamente peinado y ojos de un marrón intenso, con destellos dorados bajo las luces del lugar. Su porte era relajado, pero su presencia era imponente. Vestía un traje a la medida, con el primer botón de la camisa desabrochado, como si no le preocupara seguir todas las reglas de etiqueta. No exactamente, respondí con cautela, pero sí es la primera vez que asisto por motivos profesionales. El hombre sonrió con un aire de curiosidad. Héctor Santamaría. Extendió la mano y por instinto la estreché. Su agarre era firme, seguro. Un hombre acostumbrado a tomar decisiones. Sarah Claire. Sarah. Algo en sus ojos brilló con reconocimiento, pero no dijo nada. Claire, repitió saboreando el nombre. No esperaba encontrar a alguien interesante esta noche. Le sostuve la mirada, analizando su expresión. No parecía un simple coqueto superficial. ¿Y qué hace que alguien sea interesante para usted, señor Santamaría? Para empezar, no me llames señor Santamaría. Me hace sentir viejo. Solo Héctor. Levanté una ceja. Eso no responde mi pregunta. Sonrió, divertido. No vine aquí a perder el tiempo con conversaciones aburridas sobre inversiones y mercados, confesó. Pero entonces te vi, y pareces alguien que ya no intenta encajar en este mundo, sino que quiere entenderlo. Su observación me tomó por sorpresa, porque tenía razón. Héctor levantó su copa y chocó levemente la mía en un gesto tranquilo. Dime, Sarah Claire, ¿qué es lo que realmente quieres? No supe qué responder al instante, porque, por primera vez en mucho tiempo, la respuesta no estaba dictada por alguien más, pero mientras lo miraba, sentí que tal vez estaba a punto de averiguarlo. ¿Qué es lo que realmente quieres, Sarah Claire? Las palabras de Héctor seguían flotando en mi mente mientras me despedía del evento y tomaba un taxi de regreso a casa. Por primera vez, alguien no me preguntaba qué podía hacer por los demás, sino qué quería para mí misma. No tenía una respuesta clara, no todavía, pero la sensación de haber sido vista de verdad, más allá de mi pasado y de mis cicatrices, dejó un eco persistente en mi interior. A la mañana siguiente, volví a la oficina con la mente enfocada en mi trabajo. Sin embargo, algo en el ambiente se sentía diferente. Sofía, mi compañera, me miró con nerviosismo antes de acercarse a mi escritorio. Sarah, hay alguien preguntando por ti en la recepción. Levanté la vista, extrañada. ¿Quién? Su expresión se tensó. Jonathan Richards. El aire pareció espesarse a mi alrededor. Me levanté con calma, sintiendo una frialdad automática apoderarse de mi cuerpo. Lo último que esperaba era que Jonathan tuviera el descaro de venir hasta aquí. Al llegar a la recepción, lo vi, el mismo Jonathan de siempre, pero no exactamente igual. Su traje aún era caro, su postura aún reflejaba arrogancia, pero algo en su mirada estaba apagado. Ya no era el hombre intocable que se creía dueño del mundo. Él me recorrió con la mirada, y aunque intentó ocultarlo, vi la sorpresa en sus ojos. No era la misma mujer que él había dejado en la carretera. Sarah, dijo con una sonrisa tensa, ha pasado mucho tiempo. Crucé los brazos, sin darle el gusto de reaccionar como él esperaba. ¿Qué quieres, Jonathan? Hablar. No tenemos nada de qué hablar. Hizo un gesto de exasperación, como si fuera impensable que yo le diera la espalda tan fácilmente. Vamos, Sarah, no tienes que actuar así. Sé que viste las noticias. Las cosas en la empresa han sido complicadas. ¿Y crees que me importa? Interrumpí con frialdad. Su mandíbula se tensó. No estaba acostumbrado a que lo interrumpieran. No finjas que no te importa. Su tono bajó, como si intentara sonar íntimo. Sé que este no es tu mundo. No encajas aquí. Trabajando en una oficina pequeña. Esto no es para ti. Reí sin humor. ¿Y qué es para mí, entonces? ¿Volver a ti? Su silencio lo delató. Por supuesto que eso era lo que quería. Lo miré a los ojos, sosteniendo su mirada sin miedo. Escucha bien, Jonathan. Tú ya no tienes ningún control sobre mí. No me interesa tu crisis, ni tus problemas, ni lo que perdiste. Y si estás aquí esperando encontrar a la Sarah que solía rogarte, lamento informarte que ella murió hace mucho tiempo. Él se quedó en silencio por un momento, como si estuviera procesando lo que acababa de escuchar. Pero entonces, su expresión cambió. Su ego herido se manifestó en una sonrisa burlona. ¿Sabes?, dijo con aire condescendiente. Siempre fuiste buena fingiendo ser fuerte. Me incliné ligeramente hacia él y le susurré con una sonrisa. Y tú siempre fuiste bueno fingiendo que eres intocable. Pero ya ves, todo se derrumba tarde o temprano. Jonathan me sostuvo la mirada, con los labios apretados. Pero no dijo nada. Me giré y volví a la oficina sin mirar atrás. Por primera vez en mi vida, lo dejé atrás sin sentir ni una sola pizca de dolor. Y eso era la verdadera victoria. El aire en la oficina aún se sentía cargado tras la visita de Jonathan, pero yo no tenía tiempo para pensar en él. Ya no tenía poder sobre mí. Me enfoqué en mi trabajo con más determinación que nunca. Cada reunión, cada análisis de mercado, cada estrategia que aprendía, me acercaba a un futuro que nunca había imaginado para mí. Pero entonces, una llamada inesperada lo cambió todo. Sarah Claire, ¿verdad? La voz al otro lado de la línea era grave y segura. ¿Quién lo pregunta? Soy Esteban Rivas, miembro del consejo de la Corporación Richards. Me gustaría discutir una propuesta contigo. La Corporación Richards. Mi corazón
corazón se aceleró por un instante, pero mi voz se mantuvo firme. No veo por qué debería interesarme. Tal vez quieras reconsiderarlo, respondió con calma. No es ningún secreto que la empresa está en crisis, y queremos deshacernos del problema. Entendí de inmediato. Quieren deshacerse de Jonathan. Exacto. Me recosté en mi silla y entrelacé los dedos, procesando la información. La corporación Richards estaba buscando una alternativa a Jonathan, alguien que pudiera salvar la empresa de su inminente colapso. Y habían pensado en mí, no porque me consideraran la mejor opción, sino porque sabían que yo era la única que tenía razones de sobra para hacerlo caer. No soy la misma mujer que estuvo a su sombra, dije con frialdad. No tengo interés en un juego de poder. No queremos que juegues, Sara. Su tono fue casi persuasivo. Queremos que ganes. Colgué sin dar respuesta. Esa noche, mientras miraba las luces de la ciudad desde mi departamento, sentí que mi vida se había convertido en una paradoja. Durante años, fui un simple accesorio en la vida de Jonathan. Entonces, ahora, tenía en mis manos la oportunidad de quitarle lo que más valoraba. Pero, ¿valía la pena? Al día siguiente, mientras revisaba documentos en la oficina, alguien dejó una taza de café sobre mi escritorio. Pareces perdida en pensamientos peligrosos. Levanté la vista y encontré los ojos cálidos y observadores de Héctor Santamaría. No pude evitar sonreír con ligereza. Tal vez lo esté. Él se sentó frente a mí con la confianza de alguien que no teme hacer preguntas incómodas. Déjame adivinar. Una oferta demasiado tentadora, pero que viene con un precio alto. Lo miré con curiosidad. ¿Siempre lees tan bien a la gente? Solo a los que me interesan. Hubo un instante de silencio entre nosotros. Él no presionó, no insistió en saber más. Solo estaba ahí, esperando si yo decidía compartirlo. Y por alguna razón, lo hice. Podría destruir a Jonathan Richard, dije con calma, quitárselo todo. Héctor entrecerró los ojos analizando mis palabras. ¿Y realmente quieres hacerlo? Respiré hondo. Esa era la pregunta que yo misma no había podido responder. ¿Quería verlo arruinado? Sí. ¿Quería convertirme en alguien como él, guiada solo por venganza? No. Tomé la taza de café y la sostuve entre mis manos, sintiendo su calor. No tengo que hundirlo, dije en voz baja. Solo tengo que ser mejor que él. Héctor sonrió, como si hubiera estado esperando esa respuesta. Entonces, hazlo a tu manera, Sarah Claire, no a la suya. Esa noche, llamé a Esteban Rivas. Acepto la oferta, dije con firmeza, pero con una condición. Lo haré por mis propios méritos. No quiero que me den el poder. Quiero ganármelo. Si iba a tomar la empresa de Jonathan, no sería con venganza. Sería porque yo era la mejor opción. El primer día que puse un pie en la corporación Richards como parte de la directiva, todo el edificio pareció contener la respiración. No importaba que mi posición aún no fuera oficial, ni que no todos en la junta confiaran en mí. Solo importaba que estaba ahí, caminando con la cabeza en alto, en el lugar donde una vez me habían tratado como un simple adorno. Mi primer movimiento fue analizar cada rincón de la empresa. Me sumergí en los informes financieros, en los contratos, en las estrategias fallidas que habían llevado la compañía al borde del colapso. Y cada número, cada decisión mal tomada, tenía las huellas de Jonathan. No lo vi en mi primera semana allí. Tal vez no quería enfrentarse a la realidad de que yo estaba tomando su lugar, pero el enfrentamiento era inevitable. Cuando finalmente cruzamos miradas en la sala de juntas, él no era el hombre confiado que recordaba. Sus ojeras eran profundas, su traje no tenía el mismo porte impecable de antes. Y lo más importante, por primera vez, me miraba con miedo. ¿Qué demonios crees que estás haciendo?, espetó apenas estuvimos a solas en su oficina. Cerré la puerta con calma y me crucé de brazos. Lo que tú no pudiste hacer, salvar esta empresa. Jonathan soltó una carcajada seca. ¿Y qué? ¿Ahora juegas a ser empresaria? No tienes idea de lo que estás haciendo, Sara. Me incliné ligeramente sobre su escritorio. Tú tampoco la tenías. Y mírate ahora. Su mandíbula se tensó. Sabía que tenía razón, y lo odiaba. Si crees que esto es venganza, estás equivocada, continué. No estoy aquí para destruirte, Jonathan. Estoy aquí porque esta empresa merece algo mejor que tú. Me giré para salir, pero su voz me detuvo. Te acostaste con alguien para conseguir esto, ¿verdad? La frialdad en su tono no me sorprendió. Jonathan siempre había visto el mundo a través de su propia suciedad, incapaz de imaginar que alguien pudiera avanzar sin jugar sucio. Me giré y le dediqué la sonrisa más tranquila que pude. No necesité acostarme con nadie, solo ser mejor que tú. Jonathan no tuvo respuesta, porque en el fondo sabía que era cierto. Más tarde esa noche, después de una reunión extenuante, me encontré con Héctor en un bar cercano. ¿Cómo se siente la victoria?, preguntó con una sonrisa mientras me pasaba un vaso de whisky. Le di un sorbo lento, disfrutando el calor del licor en mi garganta. No lo sé, admití. Aún no he ganado. Héctor me estudió con esa mirada suya, siempre analítica, siempre profunda. ¿Y qué harás cuando lo hagas? Exhalé despacio. No tenía respuesta para eso. Había pasado tanto tiempo corriendo lejos de mi pasado, luchando por construir algo nuevo, que nunca había pensado en lo que vendría después. Tal vez deje la empresa después de estabilizarla, dije sin mucho convencimiento. Tal vez empiece algo propio. ¿Y qué hay de ti?, pregunté cambiando el tema. ¿Por qué me ayudaste desde el principio? Héctor sonrió levemente y apoyó el vaso sobre la mesa. Porque vi en ti lo mismo que vi en mí hace años. Fruncí el ceño. ¿Y qué fue eso? Alguien que ya no quería ser definido por su pasado. Mi pecho se apretó con una sensación desconocida. Con Héctor nunca sentía que tenía
tenía que demostrar nada. Nunca sentía que tenía que ser alguien más que yo misma. Cuando nuestros ojos se encontraron, entendí algo. Tal vez Jonathan había sido mi pasado, pero Héctor podría ser mi futuro. Los días en la corporación Richards se convirtieron en una sucesión de reuniones estratégicas, decisiones financieras y ajustes de emergencia. Cada movimiento que hacía no solo me alejaba de la sombra de Jonathan, sino que también consolidaba mi propio nombre en el mundo empresarial. La junta comenzó a confiar en mí, no porque fuera la ex esposa de Jonathan, sino porque cada una de mis decisiones estaba salvando la empresa del desastre. Fue en una de esas reuniones cuando Esteban Rivas, el hombre que me había ofrecido la oportunidad, me miró con satisfacción y dijo: «Es oficial, la corporación Richards ya no necesita a Jonathan, te necesita a ti». No sentí júbilo ni venganza, solo certeza. Jonathan fue retirado del cargo con la misma facilidad con la que alguna vez me había menospreciado. Y lo mejor de todo es que ni siquiera tuve que mover un dedo para que ocurriera. Pero cuanto más consolidaba mi éxito, más me preguntaba si este era realmente el camino que quería seguir. Las noches en mi departamento se hicieron más largas, no por insomnio, sino por la sensación de que algo faltaba. Había logrado todo lo que me propuse. Había construido mi independencia. Pero, ¿ahora qué? Una noche, Héctor me invitó a cenar. Esta vez, no fue un encuentro de negocios. Nos encontramos en un restaurante con luces cálidas y música suave de fondo. Esta vez, él no vestía un traje impecable, sino una camisa con los primeros botones abiertos y mangas remangadas. Parecía menos empresario y más real. «Ahora que has ganado, ¿qué sigue para ti, Sarah Claire?», preguntó, observándome con esos ojos suyos que siempre parecían ir más allá de lo evidente. Jugué con la copa de vino en mis manos, meditando la respuesta. «No lo sé, tal vez empiece mi propio negocio, tal vez viaje». Héctor apoyó los codos en la mesa y me estudió con una leve sonrisa. «¿Y cuándo te permitirás ser feliz?». Mi respiración se quedó atrapada en mi garganta. «Soy feliz», respondí automáticamente. Él ladeó la cabeza, divertido. «Eres exitosa. Eso no es lo mismo que ser feliz». Me quedé en silencio, porque tenía razón. Jonathan había sido una herida abierta en mi vida, pero ahora que ya no estaba, me daba cuenta de que mi felicidad nunca debió depender de su ausencia, debía depender de mí misma. Y entonces, sin pensar demasiado, dije las palabras que habían rondado mi mente por semana: «Voy a renunciar a la corporación Richard». Héctor no pareció sorprendido, solo sonrió con satisfacción. «Ya era hora». Reí suavemente. «¿Lo sabías?». «Lo intuía. No eres el tipo de persona que se aferra al pasado. Incluso si puedes vencer a Jonathan, eso no significa que tengas que cargar con su legado». Por primera vez en años, sentí ligereza en mi pecho. «Voy a empezar mi propia empresa», dije, y esta vez fue una afirmación firme. «Y lo harás bien». Nuestros ojos se encontraron. Por primera vez en mi vida, no sentí miedo de lo que venía, solo emoción. Héctor levantó su copa y la chocó suavemente con la mía, por un nuevo comienzo. Y esta vez no pensé en Jonathan, solo pensé en mí. El sol comenzaba a ocultarse cuando salí del edificio de la corporación Richards por última vez. Esta vez, no como una esposa humillada, ni como una víctima, sino como una mujer que había decidido su propio destino. Mi renuncia no fue una sorpresa para la junta. Sabían que no estaba ahí para quedarme, sino para demostrar que Jonathan Richards nunca había sido indispensable. Con cada paso que daba, sentía que dejaba atrás una parte de mí. La Sarah que alguna vez esperó que el amor de Jonathan la salvara. La Sarah que se arrodilló para suplicar. La Sarah que creyó que su vida terminaría la noche en que fue abandonada en la carretera. Ya no existía. Cuando llegué a la calle, una figura familiar me esperaba junto a un auto negro. Jonathan. Su cabello estaba desordenado. Sus ojos tenían la sombra de alguien que no había dormido bien en semanas. Ya no era el hombre que se pavoneaba con trajes impecables y una sonrisa arrogante. Ahora parecía alguien que había perdido el control de su mundo. Me detuve frente a él, cruzándome de brazos. «No tienes nada más que decirme, Jonathan». Él soltó una risa amarga. «Siempre fuiste buena destruyendo cosas». «No te destruí, Jonathan», respondí con calma. «Te destruiste tú mismo». Él apretó la mandíbula. Por un momento, vi en su mirada algo que nunca antes había visto: remordimiento. «¿Alguna vez me amaste de verdad?», preguntó en voz baja. Parpadeé, sorprendida por su vulnerabilidad tardía. «Sí, te amé más de lo que debí haberlo hecho». Él apartó la mirada, como si mis palabras le dolieran más que cualquier golpe. Me acerqué lentamente, sin rencor, sin odio, solo con la certeza de que este era el final de nuestro capítulo. «Pero tú nunca supiste lo que era el amor, Jonathan. Y ahora estás solo». Le di la espalda y caminé hacia la esquina, donde Héctor me esperaba apoyado en su auto, con una sonrisa tranquila. Mi presente, mi futuro. Jonathan no intentó detenerme, porque finalmente entendió que había perdido algo que nunca podría recuperar. Me subí al auto y Héctor me miró de reojo con su típica expresión de curiosidad. «¿Todo bien?». Sonreí suavemente. «Sí, ahora sí, todo está bien». Mientras nos alejábamos, vi por el retrovisor cómo Jonathan se quedaba ahí, en la calle, un fantasma de lo que alguna vez creyó ser. Y entonces, por primera vez en años, respiré sin peso en mi pecho. Mi historia no terminaba aquí. Mi historia apenas estaba comenzando. Y así termina la historia de Sarah Claire, una mujer que lo perdió todo, pero que encontró en su propia fuerza la clave
para renacer. De ser una esposa humillada y traicionada, pasó a convertirse en la dueña de su destino, demostrando que la mejor venganza no es la destrucción, sino el éxito. Jonathan Richards creyó que siempre tendría el control, pero terminó perdiéndolo todo. Mientras tanto, Sarah dejó atrás su pasado sin mirar atrás, eligiendo el camino de la libertad y el amor verdadero. Si te gustó esta historia, no olvides suscribirte al canal, dejar tu like y comentar qué te pareció el final. ¿Qué habrías hecho en el lugar de Sarah? ¿Crees que tomó la mejor decisión? Nos vemos en la próxima historia.